Buenas, mi nombre es Elizabeth Cantillo Villa. El día de hoy le estaremos hablando sobre la afectividad desde el punto de vista de la psiquiatría. Primero tenemos la tabla de contenido donde vamos a encontrar definición y conceptos básicos que debemos de tener en cuenta pues al momento de hablar de lo que vendría siendo la afectividad, bases biológicas de la función, el funcionamiento psicológico, las psicopatologías que podemos llegar a encontrar y formas de exploración y atención. Bueno, empezamos primeramente con lo que sería la definición. Entonces tenemos que el afecto o la afectividad es una capacidad psicológica fundamental que abarca pues las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Esto siendo pues la base del psiquismo humano. Aquí vamos a destacar pues un papel fundamental en las manifestaciones que se dan desde la infancia a través de lo que viene siendo el apego y el rechazo, las cuales evolucionan hasta lograr la separación y lo que vendría siendo la independencia, pues afrontar lo que vendría siendo la pérdida de una manera madura. Pero ¿qué sucede? No todas las personas, no todos los individuos tienen esta capacidad de afrontar la pérdida de la misma manera. Entonces aquí es cuando entran lo que vendrán siendo las expresiones del afecto que varían entre individuo e individuo, debido a los mecanismos de defensa y a los factores culturales que tiene cada persona. Algunas personas tienen dificultades para expresar sus emociones, mientras que otras son muy expresivas. Sin embargo, pues la mayoría logra regular sus respuestas afectivas de una manera adecuada y acorde a la realidad que está viviendo en el momento. Teniendo esto claro, vamos a pasar con aquellos conceptos básicos que quiero dejar claro antes de entrar con la presentación. Primero, ¿qué es afectividad de base? Una afectividad de base engloba pues todos los afectos y los fenómenos habituales de lo que viene siendo la experiencia emocional. Son los sentimientos vitales, son todas aquellas emociones y es el humor que caracteriza a la persona. Ahora, ¿qué es afectividad catatímica? Esa afectividad catatímica no es más que una pues reacción que tiene el individuo frente al estímulo que se le presente, pero de una manera desorganizada. Se origina a partir de tendencias afectivas complejas y reactivas al individuo. ¿Qué quiere decir? Deformación de la realidad. O sea, que la persona se va a dejar llevar de los sentimientos y de las emociones que está sintiendo y va a crear ilusiones alrededor de estas. Un claro ejemplo de eso sería una persona que está ilusionada, ya sea porque siente amor hacia otra persona, pero no es correspondida y crea en su cabeza escenarios donde ambos pueden estar juntos debido a ese sentimiento que ella siente, valga la redundancia. O también una persona que sufre de un miedo constante y de una persecución que no existe. El sentimiento de miedo y de temor la hace tener esa percepción de la realidad que no está bien, que es una percepción alterada. Entonces, también encontramos el afecto de base y afecto actual. El afecto de base no es más que la base que caracteriza a la persona como, la emoción del sujeto, la emoción de cada individuo, mientras que el afecto actual es lo que vendría siendo pues circunstancial, es un afecto que se está teniendo dependiendo a la emoción que está teniendo y a las circunstancias que se le está presentando en el momento a la persona. También tenemos los afectos fundamentales, que estos son muy importantes, ya que vamos a clasificarlos en depresivos y expansivos, que más adelante pues profundizaremos en ellos y explicaremos un poco cada uno. Vamos a hablar ahora sí de la adaptación de la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar primero de esta adaptación de la conducta, primero le quiero hablar sobre lo que vendrían siendo todas esas emociones, esos estados intensos que tenemos nosotros, que pueden ser permanentes o pasajeros, eh, que son muy fuertes y que tienen una connotación muy importante en nuestras reacciones fisiológicas, como son la sudoración, la taquicardia, los espasmos, incluso también tiene una función adaptativa, pero si esta función es muy intensa,
puede ser desorganizada. Si la persona no sabe canalizar estas emociones y no sabe manejar lo que está sintiendo en el momento, puede darse de forma desorganizada. Dejando eso claro, pues vamos a entrar como en que estos puntos importantes, lo que son el sentimiento, la pasión, el humor o el estado de ánimo. El sentimiento. El sentimiento es la relación más estable que que tenemos como seres humanos. Es un sentimiento, como lo dices tú, lo vuelvo a decir, es estable, es duradero, es consistente, no es un sentimiento eufórico, cumple con una función reguladora, que es muy importante para nuestro sistema. Por otro lado tenemos la pasión, que esta pues puede ser visto desde dos puntos. Uno, del amoroso, vamos a encontrar lujuria, desbordamiento, vamos a encontrar incluso irracionalidad en este. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, que es del punto de vista más racional, como pasión, ya sea por un deporte, por la carrera que se está ejerciendo, por lo que se está estudiando, vamos a encontrar compromiso y vamos a encontrar devoción. Ya este es mucho más estable debido a que el pasional puede ser más efímero o el que tú sientes no solamente por pasión sentimental, sino por una pasión de un hobby que te puede durar incluso solo unos días o meses. Luego seguimos con el humor o el estado de ánimo. Este va a depender mucho de cómo se sienta la persona y las acciones que ha tenido la persona. ¿Qué quiere decir esto? Va a depender del estado del individuo sobre sus experiencias basadas, vividas, que ha vivido o que está viviendo en el momento. Un claro ejemplo de esto sería claramente primero clasificando los intereses de la persona. Una persona que tenga intereses por estudios y trabajo, el conseguir buenas calificaciones y un aumento de sueldo, un puesto esperado, claramente le va a dar felicidad, va a mejorar su humor y su estado de ánimo. A una persona que tenga estas mismas aspiraciones pero no llega a estas metas, su estado de ánimo va a estar en decadencia, al igual que su humor. Entonces, estas conductas es la que van a marcar el cómo se sientan en el momento. Seguimos así con los afectos fundamentales. ¿Por qué son importantes estos afectos fundamentales? Estos son los que nos van a marcar el tipo de, de afecto que tiene la persona o hacia dónde lo conduce. Vamos a encontrar los de tipo depresivos y los de tipo expansivos. En los de tipo depresivo vamos a encontrar muchos. Dolor emocional, ya sea por una pérdida, ya sea por una frustración, que este va a ser cíclico, involucrado de angustia, ansiedad, la tristeza. Entonces ahí vienen los pensamientos de muerte, ahí vienen los pensamientos de depresión, pensamientos de no soy suficiente, ya que entra en un ciclo. La persona tiene un dolor emocional, tiene una angustia, ya que no sabe lidiar con este dolor emocional. Eso le produce una fuerte ansiedad y lo lleva a una profunda tristeza. Luego tenemos los expansivos, que son aquellos que representan alegría, amor, felicidad, placer, excitación. Son todos aquellos sentimientos que nos generan felicidad y los podemos encontrar a través de sonrisas, abrazos, acciones, comentarios, al igual que los depresivos. Son detonantes y circunstancias que hacen que unos u otros prevalezcan dependiendo de lo que está viviendo la persona. Pero lo fundamental aquí es que una persona debe saber regular todos esos sentimientos. Su cuerpo debe regular todos esos sentimientos. Si algo está pasando es porque el cuerpo no está regulando bien estos sentimientos, es cuando nos llevan ya a las patologías que veremos más adelante. Luego vamos con las bases biológicas de lo que vendría siendo nuestras funciones. Y tenemos que el sistema límbico es el área de la asociación de las emociones que modula todo el estado emocional. Interviene el complejo del campo de elaboración de la motivación, y sus estructuras, vamos a encontrar lo que son algunos órganos de nuestro cuerpo que se van a ver involucrados con estas emociones directamente. La primera, la amígdala. Tenemos que esta procesa pues las emociones intensas, como el miedo, la ira y la ansiedad. Muchas personas han experimentado que cuando sienten alguna de estas emociones, sienten que se forma un nudo en la garganta, que les
dificulta tragar. Bueno, esta es la expresión de las amígdalas que se está haciendo referencia a los estímulos que estamos teniendo, que sirve como un neurotransmisor y se expresa en este órgano. Y aquí también nos ayuda con el aprendizaje emocional y las respuestas al peligro. Luego tenemos el hipotálamo, que en el hipotálamo se va a encargar de regular las respuestas fisiológicas que se asocian a las emociones, como lo venía diciendo anteriormente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la liberación de hormonas de estrés. Luego tenemos el hipocampo, que esto se relaciona con la memoria, el aprendizaje e incluye las formas de las expresiones emocionales que almacenan y que recuerdan las personas. Este es muy importante, que aquí vamos a encontrar las sensaciones de placer y es fundamental para una respuesta conductual de lo que vendrían siendo las emociones mediante el septo. Luego encontramos lo que vendría siendo el lóbulo temporal, que esta es una estructura fundamental, ya que se encarga de la memoria emocional, lo que vendría siendo pues la percepción del lenguaje, las respuestas afectivas y su disfunción está implicada principalmente con sentimientos desde eufóricos hasta sentimientos estables. Entonces podemos encontrar que puede estar relacionado con trastornos psiquiátricos como la depresión hasta la esquizofrenia, lo que convierte pues en un foco clave en el momento de estudio de patologías en cuanto a la afectividad de la persona. Luego tenemos el funcionamiento psicológico normal de cada persona. Aquí vamos a encontrar qué es la capacidad de esa respuesta afectiva que tiene cada persona o que tiene cada individuo, que, abro un paréntesis, se espera que todas las personas lleguen a un punto de una regulación de esos sentimientos, donde logre estabilizarlos y tenerlos en armonía, que no está mal sentir tristeza, no está mal sentir ansiedad, no está mal sentir enojo. Lo que está mal es no saberlo regular. Se debe sentir, se debe expresar, pero no se debe caer en ese sentimiento o dejarse arrastrar por ese sentimiento y que sea el único que prime en la persona. Tiene que haber un equilibrio. Todos los sentimientos negativos, depresivos, con todos los sentimientos expansivos, como felicidad. Entonces tenemos que cuando se pierde el control de todas estas respuestas afectivas, las emociones emergen paroxísticamente en desorden, desorganizadas, la conducta y el funcionamiento psíquico desorganizados y la persona no puede pensar con claridad. Esto es lo que le da pie a lo que vendría siendo las psicopatologías. Aquí vamos a encontrar tres pilares para determinar si una persona perdió esa capacidad para regular esas emociones y esos sentimientos. La número uno son los afectos fundamentales, o sea, si la respuesta que está teniendo la persona es normal o no. Cuando hay una causa objetiva, está bien, estoy feliz y estoy muy feliz, se expresa, se nota, pero ¿por qué? Estás feliz porque es tu cumpleaños, estás feliz porque te dieron un regalo, estás feliz porque te dieron un aumento, o sea, ¿cuál es el motivo que desencadena tu felicidad? Asimismo, la tristeza. ¿Cuál es el motivo que desencadena esa tristeza? ¿Cuál es el motivo que desencadena esa ansiedad? Tiene que haber un motivo. Luego tenemos cuando hay un motivo, tenemos una causa aparente de lo que está haciendo que exprese nuestra emoción, ya sea de tristeza o de felicidad, pero es una muy desproporcionada. No es como se dice por ahí, no es para tanto. O sea, la felicidad que estás sintiendo, sí, estamos felices todos, pero no es para tanto. Estás teniendo una reacción exagerada. Ahí cuando se habla del desborde del control del yo de la persona, que no puede evitar esa respuesta exagerada en ella. Luego tenemos el siguiente caso, que es cuando hay una causa y hay una duración aparente de felicidad, pero esta persona lo lleva al extremo y al desbordamiento afectivo, ya no hay control ninguno, se nota que la conducta que está manejando la persona no está dentro de los parámetros establecidos, es cuando ya ahí se sospecha de los trastornos de los afectos fundamentales, que vamos a dividirlo en dos. La alegría patológica, que esta va a estar determinada por euforia, que es el grado menos intenso.
sin una causa aparente, la persona se encuentra extasiada de felicidad, pero no tiene un motivo. Entre paréntesis, a menos que sea por el consumo de drogas psicoactivas, que estas pueden llevar a la persona a tener estos picos de euforia. Entonces, si no hay ninguno de esos motivos, drogas psicoactivas, y no hay una emoción que esté directamente relacionada con la reacción que está teniendo la persona, consideramos que es eufórica. Tenemos hipomanía. ¿Qué pasa? Esta hipomanía es un grado intermedio entre la manía y la euforia. Es una alegría patológica, esta es más intensa, es más duradera que la euforia, pero es más eh, menos duradera que la manía. Llega un punto donde la persona para el estado en el que está. Al contrario de la manía, es el grado máximo de la alegría patológica. Y aquí entran las llamadas enfermedades afectivas, que una persona es bipolar y pues acompañada de otras relaciones del afecto. ¿Qué pasa? Es cuando una persona no sabe manejar sus emociones y en vez de procesar lo que está sintiendo, lo expresa en manera de alegría, pero no es lo que realmente debería ser expresado. Es una persona que está triste, es una persona que posiblemente esté cursando con un cuadro depresivo, pero lo expresa de manera maníaca, de una felicidad extrema, como si no le importara lo que le estuviese pasando o como si no asimilara lo que está ocurriendo a su alrededor. La persona no lo puede controlar, esta es su forma de expresarlo. Luego tenemos la tristeza patológica, que aquí en la tristeza patológica vamos a encontrar lo que sería la depresión endógena y la depresión reactiva o situacional. En la depresión reactiva o situacional vamos a encontrar que normalmente se presenta pues cuando hay una pérdida objetiva real, o sea, de algo, ya sea un ser querido, ya sea un objeto valioso, la persona tiene un estímulo y reacciona a ese estímulo. Tiene una causa aparente, tiene una duración apropiada, ya sea una muerte familiar o incluso una ruptura. Luego tenemos la depresión endógena. Esta es característica por el cuadro existencial. La persona se piensa mucho en el yo, en mi existencia, en por qué estoy aquí, en debería estar aquí, soy suficiente para estar aquí, y esta incluso puede ser hereditaria. Si una persona dentro de tu familia padeció esta depresión endógena, puede que tú puedas tenerla debido a que tienes estos genes que se pueden desencadenar o activar dependiendo de las situaciones que se presenten a lo largo de tu vida. Puede producir fatiga, falta de apetito, actitud depresiva, puedes encontrar que hay una decadencia de tu estado emocional y del estado general afectivo de la persona. Ya para concluir, tenemos las formas de exploración y detención de estas patologías. ¿Cómo podemos nosotros determinar desde, desde tempranas edades o qué nos puede nosotros llegar a orientar en cuanto a las formas de esta exploración y detención? Pues para hacer un diagnóstico de estas, tenemos que tener presencia de por lo menos tres de los siguientes criterios que vamos a tener. Primero, criterios biológicos. Este va a ser referencia en el desarrollo psicomotor que destaca la temprana edad, mostrando lo que serían las faltas de los desarrollos y el marcado desarrollo que tiene desde el momento en que se nace. Desarrollo del lenguaje, desarrollo conductual, entre otros. Entonces vamos a encontrar, primer ítem, escolaridad, que hace referencia al fracaso en el aprendizaje, que resulta pues de una incapacidad o una dificultad para adquirir nuevos conocimientos. Se le es muy difícil a ese individuo aprender. No es falta de dedicación, no es falta de potencial, simplemente que al momento de captar las ideas es de forma desorganizada y no las puede procesar. Entonces ahí ya tendríamos un punto para pensar en una persona que tiene algún problema de afectividad. Luego tenemos el adaptativo. En el adaptativo hace referencia a las dificultades severas o la incapacidad de adaptación
a su respectivo medio familiar y sus relaciones o grupos por fuera de la familia. Aquí encontramos al individuo que tiene buenas relaciones personales con su núcleo familiar, pero le cuesta la adaptación en cuanto al grupo social, o incluso al individuo que se le hace tan difícil las relaciones familiares como las relaciones sociales. No pueden establecer una conversación este, por más de 10 minutos con la persona, les es difícil transmitir lo que desean, les es incómodo compartir en otros ambientes fuera de sus paredes con otras personas, ya que no saben cómo relacionarse y se les es muy complicado. Luego tenemos el psicométrico, que hace referencia a la objetivación por medio de lo que son las escalas estandarizadas que pues validan lo que sería la coeficiencia intelectual de cada persona para su edad, que es muy importante recalcar, las cuales se constituyen como todo método paraclínico en la medicina que nos va a ayudar a confirmar una suposición clínica o un diagnóstico. En sí mismas no constituyen un diagnóstico, no son claves diagnósticas, nos van a ayudar a guiarnos o a encaminarnos en este posible diagnóstico teniendo en cuenta todas las actitudes que ya hemos mencionado anteriormente, estado de ánimo, motivos de reacción, manejo de las emociones, o sea, es un marcador que nos va a ayudar a determinar en conjunto a lo ya antes mencionado. También encontramos los parámetros que debemos de tener en cuenta dependiendo a las edades hasta los 2 años de vida, que es donde puede que llegamos a presentar algunas características. Primero, de 1 a 3 años vamos a encontrar, perdón, de 1 a 3 meses vamos a encontrar lo que sería pobreza o lentitud en la adquisición de la alimentación, el niño no presenta anomalías a nivel corporal, presenta un tono muy deprimido, no se ve activo. De 3 a 6 meses vamos a encontrar una total ausencia de transformación de tono general. Y es que no vamos a ver una evolución de este niño al momento en que tenía su primer mes. De 6 a 8 meses vamos a encontrar agravación de los signos neurológicos y también vamos a encontrar que ya antes era un caso sospechoso y ahora es un caso casi seguro. Vamos a encontrar una mala cantidad de lo que vendría siendo eh, el agarre del niño, ausencia en la función del descubrimiento de sus manos. Vamos a encontrar de 8 a 12 meses los movimientos anormales, pobres, en interés de lo que vendría siendo el conocimiento, de lo que vendría siendo la exploración física de sí mismo, y todos esos estímulos a los que los niños siempre están expuestos. También vamos a encontrar que durante el segundo año de vida los trastornos del lenguaje y de destreza pueden interpretarse como situaciones habituales que podrían marcar en estas patologías ya antes mencionadas. Estas son formas de exploración y atención tempranas. Cabe resaltar que hay muchas otras que nos pueden llegar a indicar cuando ya no es de manera temprana, pero ya es metiéndonos cada uno con cada patología. Entonces, en resumen, quiero decirles que la afectividad no solamente es felicidad, la afectividad no solamente son sentimientos de aprobación a todos los estímulos que se nos presentan, es regular esos sentimientos que se nos están presentando y saberlos neutralizar, saberlos manejar y modular la conducta de cada individuo. A eso nos referimos con afectividad, no solamente sentimientos de alegría, sino todos los sentimientos regulados de una buena manera y tener en cuenta todos los rasgos ya antes mencionados en nuestros pacientes para ver si nuestros pacientes tienen conductas o algunos criterios que los pueden ir guiando a conductas patológicas en un futuro. Muchas gracias, esa fue mi presentación.